Qué alegría, nos volvemos a encontrar en esta tercera temporada de Frente al Espejo Podcast. Gracias por estar ahí, por darle clic a cada episodio, porque gracias a ustedes, esta tercera temporada viene cargada de mucha información bonita, de esa información donde ese diálogo que tenemos frente al espejo, la idea es que cada día sea más compasivo, más motivador y también más reflexivo. Por supuesto, quiero agradecer a mis queridos chicos de los Hispanos Unidos Studios, que gracias a ellos seguimos en esta tercera temporada, como siempre les digo, en los estudios más cool de Miami. Y por supuesto, a mi segunda casa, Urbe University, que gracias a ellos podemos llegar también a todos sus hogares. Ahora, ¿con qué va a abrir Antonella esta tercera temporada de Frente al Espejo? Pues le diré que escogí un tema donde vamos a tocar un poquito fondo. Escogí un tema donde vamos a explorar un poco lo que es la tristeza, la pérdida, el dolor, el duelo. Pero la cara positiva de todo esto es que cada día hay más ayuda, más herramientas. Y una de ellas es mi invitada, Stephanie, que tras haber perdido a su papá a los 9 años porque se suicidó, se convirtió en psicóloga y logró de una manera muy compasiva, estudiando y acompañando a otras personas en el duelo, ver este tema de la pérdida de una forma distinta. Prepárese entonces para disfrutar de un episodio donde van a ver la pérdida no solamente desde el punto de vista de un familiar, también desde el punto de vista de un hijo, de una pareja, de un trabajo. Espero que sencillamente se pongan cómodos, que le den clic, porque así comienza la primera conversación de Frente al Espejo en su tercera temporada. Stephanie, Dios mío, Reynor, bienvenida Stephanie. Muchísimas gracias, Antonella. Gracias por abrirnos este espacio. Tan bella. Gracias a ti por aceptarlo, que además tienes ese máster en oncología y otra cosa en psico-oncología y cuidados paliativos. Psico-oncología y cuidados paliativos. Bueno, aquí está el libro de Stephanie. Cuando el libro de Stephanie llegó a mis manos, Cartas a la vida y a la muerte. Yo dije, qué duro, Stephanie, pero qué cierto, qué real y qué preparación. Además de que creo que parte esto de que tu padre se suicidó, me lo comentaste, cuando tenías 9 años. Sí, cuando tenía 9 años. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué te especializaste en esto, en las pérdidas y en el duelo? Y digo, es que porque lo he vivido desde muy pequeña. Entonces se me hace como muy natural estar cerca de las pérdidas, del dolor. Y en el momento que viviste tu pérdida, ¿tuviste a alguien que te acompañara para eso? No, y creo que es algo de lo que me hizo querer formarme en esto. No lo tuve, o sea, tuve a mi familia y a mi mamá, por supuesto, pero no tuve un acompañamiento profesional. ¿Y es lo que te hizo quizás hoy estudiar psicología? Bueno, la verdad siempre tuve como esa venita, toda mi familia materna y un montón de psiquiatras. Entonces, ¿Psiquiatra? Sí, psiquiatras. Bueno, si vamos a historia, mi tatarabuelo fue el fundador del primer hospital psiquiátrico del estado Zulia. Oh, wow. O sea, eso lo tienes en la sangre. Te gusta ir a las profundidades de las emociones, ¿no? Sí. De alguna forma u otra. Y uno de mis tíos abuelos, psiquiatra, yo le contaba pequeña que yo también quería ser psiquiatra y lo visitaba mucho porque también trabajó él en el psiquiátrico y él fue el que me habló de psicología. ¿Y por qué te dijo, no, métete mejor por psicología y no psiquiatría? Porque yo también quería ser mamá. Y era como que mi sueño ser mamá, y él lo que me explicaba es que medicina, como que era muy largo. Y aparte, él era para la época, un psiquiatra muy, muy moderno. Él creía muchísimo en la psicoterapia. Y no solo en no solo en la farmacología, claro, sino que él entendía que era importante la parte psicológica, la parte de la terapia. Correcto. Entonces él fue el que me empezó a hablar de la psicología, él fue el primero que me habló de Freud, de Jung, etcétera, etcétera. Y por ahí te fuiste. Y por ahí me fui. A ver, ¿sientes, Stephanie, que, o sea, cuando te nombran, bueno, mi papá se suicidó a los 9 años, ¿ya tú sientes que superaste eso? ¿Ya lo ves de una manera distinta? Bueno, sí. O sea, lo puedes hablar y eso es parte del proceso del duelo. ¿Que todavía me duele? Claro, también. Y eso es algo que a mí me encanta explicar mucho porque ¿cómo veíamos antes el duelo?
lo veíamos, no sabíamos diferenciar dentro del proceso del duelo la tristeza del dolor. Ok, la tristeza. No son lo mismo. Y eso se descubrió con los años estudiando el cerebro. Pudieron ver en resonancias magnéticas funcionales que en el estudio que hicieron, cuando mostraban fotos de las personas sus seres queridos que habían fallecido, se activaba un área del cerebro que no era la amígdala, que es donde se activan las emociones. Por ejemplo, la tristeza. Wow. Se activaba, ahorita no recuerdo muy bien la parte del cerebro, pero donde se activaba era al ladito de donde se activa el dolor físico. Y de ahí descubrimos que existe algo que en verdad es el dolor emocional. Que quizás es como cuando tú dices, tengo un dolor aquí en el pecho que no aguanto. Claro, y cuando tú te enteras, por ejemplo, que fallece un ser querido, ese dolor que es un dolor, lo que tú sientes, Sí. está unido al dolor emocional. Okay. Por supuesto, también está la tristeza, pero que yo, en mi proceso, si yo he aceptado, entiendo el proceso, yo ya pasé el proceso de duelo con mi papá, no quiere decir que no hay momentos donde me duela. Claro, exactamente, todavía. Y eso creo que es algo que quizás hay que ponerle así como nombre y apellido, y quizás como que es liberador, ¿no? En el sentido de que fallece alguien querido, es normal que un par de años te recuerdes de esa persona y te sientas triste. O sea, no es que, mire, ya falleció, ya usted hizo terapia, no va a sentir más dolor más nunca. Inclusive dolor, no tristeza, porque lo que descubrieron fue que pudimos separar dolor emocional de tristeza. Porque claro, todo es como un pastel. ¿Y cuál es peor? ¿La tristeza o el dolor? Bueno, no creo que hay ninguno peor que el otro. No. O sea, se sienten cada uno a su manera y de su forma. Y pues lo que te digo, el dolor como tal no se va a ir. Y la tristeza aparece en momentos también de nostalgia. Lo que yo sí le digo a la gente, mucho en sesiones, es la intensidad y la frecuencia va a disminuir. Que tampoco significa que olvidaste. No, claro. Y entonces eso pasa mucho en procesos de duelo. Que ves a familiares que empiezan a sentirse un poco mejor, que están un poco más en la rutina y entonces tienen como un nerviosismo de yo ya no lo quiero, porque no estoy llorando todo el día. Y entonces es explicarle, no es que no le quieres, sí le quieres, pero también la vida te empuja, de cierta forma, a seguir viviendo. Entonces, esa intensidad y esa frecuencia va bajando. Va bajando. Hablábamos un poco de las diferencias entre lo que es el duelo, pérdida, y que uno el duelo, bueno, cuando yo hablo de duelo, definitivamente pienso en muerte, pero también pienso en ruptura sentimental. Es que, claro, hay distintos tipos de pérdida, pero no todas las pérdidas tienen por qué ocasionarte un duelo. Yo siempre he dicho que esto, vuelvo a repetir. Hay muchas pérdidas. Ajá. Y no todas, o sea, las distintas pérdidas no tienen por qué ocasionarte un duelo. Ok. Las distintas pérdidas no tienen por qué ocasionarte un duelo, ¿ok? Yo soy fiel creyente que el duelo se origina por amor. O sea, porque eso que tú tanto quieres ya no lo tienes. Sea una pareja, sea un ser querido que falleció, sea un lugar de pertenencia, sea el trabajo que anhelaste, etc. Y por supuesto, si nos vamos más adelante, los duelos pueden ser distintos. Hay personas que hacen el proceso. Todos vamos a hacer proceso de duelo. De ese nadie se va a salvar. Exacto. Todos vamos a perder, de eso tampoco nos vamos a salvar. Ok. ¿Cómo vivimos ese proceso? Sí puede ser distinto para ti que para mí. Ok, entonces, por ejemplo, para ponerlo en contexto, fallece un amigo de fulanito, menganito, o sea, un amigo lejano. Entonces tú dices, oye, fíjate, tal persona tuvo una pérdida, o tú mismo sientes que fue una pérdida porque, bueno, estaba en tu entorno, pero el duelo es como cuando vas más adentro. Esa parte no la termino de entender. El duelo es cuando es un proceso de algo que tú pierdes. Ok. O sea, tu amigo tiene un duelo porque perdió a ese ser cercano para él. Tú puedes mirar y decir, oye, qué mal. Puedes empatizar con ese dolor y decir, qué mal la está pasando a mi amigo, pero tú no vas a vivir ese proceso de duelo porque no es algo o a alguien que tú quieres. Exacto. O sea, no es tu pérdida. No es tu pérdida, exactamente. Y ese duelo tiene como diferentes etapas, Stephanie. Sí. O sea, a nivel popular tienes 5 etapas. Ajá. Que va a ser la primera negación, luego tienes ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Qué pasa? Esto lo hizo Elizabeth Kubler-Ross. Okay. Cuando ella hace este estudio,
efectivamente ella descubre esto en pacientes moribundos, en pacientes que están enfermos y están en el proceso de morir, y en familiares cercanos. No se estudió al otro grupo, al grupo que no está enfermo. Claro, Entonces, claro, ella hizo, obviamente, es la pionera en el duelo y efectivamente esas fases suceden, mas no tenemos por qué vivirlas todas, ni de manera, no son lineales. O sea, tú puedes vivir hasta 2, 3 en un mismo momento. Ok, 2, 3 en un mismo momento. Claro. Y hasta a veces pasa un año y la persona no demostró nada y luego aparece el duelo. Es posible. Eso, hay duelos que se llaman congelados, Oh, wow. que por ejemplo, o sea, no lo viviste realmente, no viviste el proceso, porque recuerda, el duelo es un proceso donde en verdad el cerebro tiene que aceptar que eso que tú tanto quieres ya no está. Okay. Entonces, cuando tú empezaste hablando de aprendizaje, y rescato un poco lo de aprendizaje, como todos vamos a vivir una pérdida y todos vamos a vivir el proceso del duelo, qué distinto es si lo vemos desde un aprendizaje, desde donde el cerebro lo que tienes que aprender a vivir sin eso que tanto queríamos y encontrar un nuevo sentido. Wow, pero tú dices eso y a mí eso me da un miedo increíble. O sea, me dicen, vamos a aprender cómo vivir sin esto y eso a mí me produce un miedo grandísimo. Claro. ¿Es normal? Sí, por supuesto, porque ahí entra también otras cosas como el apego. Nosotros tenemos vínculos a los cuales estamos muy apegados. Nuestros seres queridos, hay gente que está muy apegada a su país, hay personas que están muy apegados, por ejemplo, a sus cosas materiales, que eso es un tipo de pérdida. Hay pérdidas materiales. ¿Cómo no? Hay personas que, por ejemplo, viene un huracán, se les lleva a la casa, eso es una pérdida y hay un duelo de todo lo que estaba dentro porque quizás tú tenías conexiones sentimentales con lo que estaba allí que ya no tienes. Por ejemplo, un álbum de fotos. Claro. Se te pierde el álbum de fotos y hay una historia tuya que está vinculada ahí. Claro que se perdió. Claro. Hay personas que, por ejemplo, su identidad está muy identificada con su estatus económico. Y a lo que pierdes ese estatus, pierdes tu identidad. Sí. Entonces, hay muchos factores dentro de las pérdidas y del duelo que se trabajan. Que parece solo como que no, se murió alguien, esto es lo que vamos a trabajar. No, es mucho más lo que se trabaja por detrás. Y a ver, porque además de eso, acompañas incluso a un paciente oncológico, Sí. ¿verdad? Porque ahí hay una pérdida. Aunque no haya llegado a ese momento. No, porque es que no se tiene por qué morir. Recuerda que estamos hablando de pérdidas. Cuando pierdes tu salud, con ese diagnóstico hay una pérdida de salud. Wow. No quiere decir que no la puedas recuperar, pero en el momento del diagnóstico hay una pérdida de lo que tú creías que era o como tu salud creías que la tenías. Y cuando tienes un diagnóstico como ese, porque también, claro, nosotros oímos palabra cáncer, igual muerte. Total. Hay mucho tabú, Claro. porque eso es lo que conocíamos del cáncer, pero hoy en día son muchos más los sobrevivientes. Hoy en día, por ejemplo, las medicinas son muchísimo más efectivas, Claro. los efectos secundarios son menores. Lo que pasa es que, claro, quedamos con ese concepto antiguo de cáncer igual muerte. Pero ¿sabes qué? Rescato también lo que dices porque además de que hay un avance grande, también siento que los médicos a toda esta parte de acompañamiento, de terapia, ya la dan a una entrada. O sea, es como que mira, te ponemos la quimioterapia, pero ¿qué vas a hacer a nivel de hablarlo terapéutico? Entonces ahí es donde entras. Bueno, claro, aquí nace psiconcología. Psiconcología, por ejemplo, en la universidad todavía no hablan de psiconcología. Que deberían, además. Que deberían. Sí, desde ya. Claro, ni de cuidados paliativos, ni de psicología paliativa. Es más, todavía aquí dentro de Estados Unidos no existe psicología paliativa. Es algo que se está luchando para hacerla como un máster completo bien hecho. No, psiconcología sí. Ok. Pero sí. Se me olvidó. Bueno, la que te acabo de decir, psicología paliativa. Esa todavía está en proceso para crearla. ¿Y cómo sería, o sea, cuando vas a acompañar al paciente con cáncer o vamos a decir un tipo de enfermedad, pues un poco más allá, también puede ser un diagnóstico inmunológico para toda la vida? Sí. ¿Cómo es ese proceso, Stephanie? Bueno, va a depender en qué momento me contactan, pero lo que he visto normalmente es que luego del diagnóstico buscan ayuda, que eso es lo que he visto que está como muy bonito. Estamos trabajando más de manera integral. Sí. Ya no estamos viendo a las personas, o sea, estamos viendo a la persona. Antes era como, bueno, el hígado, el cerebro, la mente
ahora lo estamos viendo como un ser completo. Sistémico. Exactamente, y entendemos que hay que atacar todas las dimensiones, o no atacar, pero ayudar. La otra palabra que me gusta a mí es contener en todas las dimensiones del ser humano. Yo no puedo comer bien y no, o sea, como bien y mi mente no está bien. Claro. Tengo que tener un equilibrio, porque es que si no, estoy yo en desequilibrio. Correcto. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, que una persona, porque hablaste de la negación cuando hay duelo, ¿no? Que una persona está en negación, o sea, que no quiere aceptar que tuvo un duelo y una pérdida. Hay muchos casos donde te dicen, no me hables de eso, no me toques ese tema. ¿Cómo ayudar a esa persona? ¿Cómo decirle, oye, mira, tú estás pasando por esto, necesitas ayuda? ¿Cuáles serían como los síntomas que debemos estar pendientes? Yo creo que con respecto a la negación es algo delicado, porque muchas veces se utiliza como mecanismo de defensa. Y cuando una persona utiliza un mecanismo de defensa es porque no está listo para poder enfrentarse a la realidad. Entonces, dentro de la sesión, uno va probando y va viendo qué le puedes dar al paciente, o sea, qué píldora, por decirlo así, le puedes ir lanzando como para que la persona pueda irse abriendo y entendiendo que está en un espacio seguro donde va a ser contenido. Pero fíjate, en psico-oncología funciona un poquito distinto. Por lo menos si yo tengo un paciente que me dice, esos exámenes están equivocados, yo no sé, yo voy a buscar una segunda opinión, pero se está haciendo el tratamiento, a mí no me importa que él tenga esa negación, él la necesita en ese momento. Es parte de lo que él necesita para poder entender y poder tolerar ese diagnóstico. Si él no se estuviese haciendo el tratamiento, si a mí, por ejemplo, el oncólogo me dice, mira, hay que hablar con la persona porque es que no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, esto es grave, y él no quiere, es distinto decir, entiendo lo que tengo y yo no quiero ningún tipo de tratamiento, Claro. no, mira, yo la verdad creo que estos exámenes se equivocaron. Claro. Entonces ahí uno sí puede de repente entrar y tratar de objetivamente explicar, mira, esto es lo que tú tienes, tratas de ver los exámenes, Claro. mira tu sintomatología. Acompañar. Estefana, y cuando ya, vamos a decir que ya hubo una pérdida, ¿verdad? Ya la persona falleció. Y entonces luego viene este tema de que, por ejemplo, no quiero entrar a la casa de esa persona, no quiero nada que me conecte con esa historia. ¿Ahí qué se hace? O sea, ¿se deja a la persona así o la persona se le empuja un poquito a que busque ayuda? ¿Eres un estudiante internacional? En Urbe University contamos con escuelas de tecnología, comunicación y negocio, donde puedes realizar tu MBA y elevar tu nivel profesional a un excelente costo. ¿Qué esperas? Transfiere tus créditos hoy a Urbe University. Bueno, yo creo que siempre como amigo y familiar uno puede invitar a buscarle la ayuda, a decirle, mira, está esta persona que te podría ayudar, o pero yo creo que también es importante respetar. No todos vivimos el duelo de la misma forma. El duelo es algo muy universal y al mismo tiempo muy individual. Inclusive yo siempre lo digo, yo he tenido una misma pérdida repetido. O sea, quiere decir, yo he perdido bebés varias veces. Es una misma pérdida. Es pérdida de embarazo gestacional. Wow. Pero las he vivido totalmente distintas. Y soy la misma persona, la misma mamá, pero las he vivido distintas, aunque se pueda categorizar en el mismo nombre de pérdida, de ese tipo de pérdida. Claro. Y bueno, qué bueno que nombraste eso, porque si es que uno todo lo lleva hacia la parte de la muerte o la enfermedad, pero están las pérdidas de los embarazos, ¿no? Claro, y ese tipo de duelo muchas veces se llama duelo desautorizado. Y eso significa es que socialmente es como si no, o sea, yo no tengo autorización para doler a ese bebé porque yo no lo conocí. ¿Y no te da la autorización la sociedad? Bueno, el nombre con el que se le conoce, Claro, pero le dicen también bebé arcoíris. Bueno, va a depender de cada mamá. O sea, bebé arcoíris viene a ser el bebé que nace después. El que nace después. Porque es como que la tormenta es la pérdida y el arcoíris sale después de la tormenta. Claro. ¿Y tú lo has pasado varias veces, Stephanie? Sí, yo tuve una primera pérdida, luego un bebé arcoíris. Una bebé arcoíris.
Y luego de Alejandra, que es mi cuarta, tuve 3 pérdidas Wow. más. ¿Y tienes 4 hijas? Y tengo 4. O sea, tengo 9 en total. 5 en el cielo, 4 aquí. Wow. ¿Y 5 en el cielo? ¿A cuántos meses más o menos? Joaquina, 16 semanas. Okay. Y las otras sí menos. Bueno, yo digo las otras porque como tengo puras niñas, pues qué belleza. Y sientes esa conexión, o sea, ¿cómo lo has manejado tú como mamá? Ya hablándote ya más como mamá. Sí. Mira, la primera, claro, yo ya tenía 3 niñas, muy ilusionadas porque venía una cuarta hermanita. Entonces creo que para mí lo más difícil fue enfrentarme a ellas chiquitas porque tenían 2, 4, 6, 7 y tenerles que decir que había perdido a la bebé y como que verles la tristeza a ellas. Claro. En un principio yo me traté de hacer como la fuerte y después dije, ¿qué estás haciendo? O sea, estas niñas pueden pensar que si ellas se mueren a ti no te va a importar. Además. Claro, porque uno no sabe lo que pueden pensar los niños, ¿no? Son tantas cosas que yo no sé de niña que puede ir a tu cabeza. Claro. Y dije, mira, si las familias somos felices juntas, pues dolemos juntas también. Entonces me mostré vulnerable, les dije que estaba bien llorar, que yo también tenía rabia, porque pude ver como distintas emociones. Una fue como, esto no me importa, la otra fue culparme a mí, que qué hice yo mal, ¿sabes? Y la chiquita era llorar. Entonces Te permitiste allí me permití ser vulnerable. claro, y llorar con ellas y que entendieran que yo también extrañaba, o sea, quería haber tenido ese bebé y que sentía mucho haberlo perdido. Los hombres en este aspecto, ¿cómo trabajan, no? Con tu esposo, ¿cómo llevó este proceso? Tú sabes que yo hasta hace poco siempre sentía que lo había vivido muy sola, como que eso era solo mío. Y reflexionando, me di cuenta que no. Es verdad que él no estaba a la misma par que yo, o sea, haciendo lo mismo que yo, pero sí me di cuenta con esta bebé que perdí. Yo a los 2 días me fui a comprar un perro. Necesitabas llenar ese espacio. Claro, era como que yo tengo que hacer algo con todo este amor que yo tengo que dar y no tengo a quien dárselo porque tú eres mamá. Cada hijo tiene como que un lugar en tu corazón. No hay ninguno que pueda reemplazar el otro. Sí, sí. Y fue como, ¿y ahora qué hago yo con todo este amor? Y claro, las veía tristes y era como que yo quise traer algo para alegrar. Y mirándolo atrás, yo digo, y ahí estaba mi pobre esposo. Siempre terminan pobres, porque al final pagan los platos, los pagan y los pagan. Pero tampoco fue la mejor decisión económica, porque él me dejó comprar el perro, el coche del perro, los pañales del perro. O sea, yo compré toda la tienda del perro, pero hasta el coche. Yo nunca he sido así con los animales, no tengo nada en contra de la gente así. Claro, Yo tengo animales y me encantan, pero nunca de un coche ni nada de eso. estabas llenando un espacio. Claramente, un bebé, porque Exacto. un coche, todo un bebé. Claro. Y ahora yo lo miro atrás y digo, yo no estaba sola, él me estaba acompañando, dejándome hacer lo que yo sentía que estaba bien para mí. Y él estaba allí Dándote tu espacio. dándome mi espacio. Luego sí lo he hablado con él. Y él lo que me ha referido es que claro que te duele mucho, pero él lo que sentía es que él tenía que ser fuerte para mí. Entonces lo de él fue más en privado. A su dolor lo vivió más él solo. Y de verdad que qué duro para los hombres tenerlo que vivir solo. Y por eso entro un poco allí, ¿no? Porque a veces las mujeres podemos ser como muy latigadoras y decir, oye, él no está llorando como yo, o no me está abrazando en el momento, pero bueno, resulta que él también está llevando su pérdida de alguna forma. Bueno, eso lo trato mucho también en sesión, porque tengo pacientes que han perdido hijos. Wow. Y una pérdida de un hijo, o te divorcias o te une. O sea, es así de claro, no hay uno o el otro. Y es importante entender que tu pareja, aunque es un dolor universal y están compartiendo el mismo dolor porque es un hijo, no tienen por qué estarlo viviendo igual. Y hay que entender y aceptar cómo lo vive él. Se lo digo mucho también a hermanos. Tengo personas que han fallecido sus padres y entonces dicen, pero mi hermano, tú estás viviendo tu proceso, tu hermano tiene otro proceso y sí, es verdad, todos perdieron una mamá, pero cada uno, su mamá ocupa un espacio diferente. Claro. O sea, para cada uno era ese tipo de mamá, que no tiene por qué ser la misma para los dos. Sí. Qué importante, la verdad, que esta información la estamos dando, porque creo que cuando ya se produce una pérdida, sobre todo, bueno, de madres, de hermanos, de hijos, o sea, la terapia tiene que estar ahí. La verdad, tiene que haber un espacio, porque es que si no,
¿cómo vas a manejar todo eso? Es lo que yo pienso. Y yo siempre he creído que el dolor compartido pesa menos. Estoy de acuerdo contigo. El dolor compartido. Y te ayuda también como a salir un poco de tu cabeza. Porque si no entramos en rumiación, en los y si hubiese hecho esto, y si hubiese... a veces nos vamos como a un pensamiento omnipotente. Pensamos que pudimos haber cambiado el curso de la historia, como la película del efecto mariposa. Y si la ves, siempre terminaba en lo mismo, pero cada vez iba a peor. Y eso yo lo utilizo mucho en sesión, ese ejemplo, cuando se van a los easy. Sí podemos aprender lecciones de las cosas que nos suceden, sobre todo con lo de pérdidas y duelo. Sí. Pero hay que entender que esto es lo que ocurrió, esto es el objetivo. Si nos vamos a los easy, lo que hacemos es daño, nos hacemos daño. Buen punto, me encanta, buen punto. ¿Qué pasa con las pérdidas de las parejas? Cuando viene este duelo de pareja, de que se terminó la relación, se terminó un matrimonio, ¿qué características ves distintas a cuando es una pérdida de un familiar, de un hijo? Bueno, fíjate que psicológicamente la viudez, o sea, el duelo es el más dificultoso, más que un hijo. No digo más doloroso, estoy diciendo el más complicado psicológicamente. Porque cuando tú tienes una pareja es parte de tu identidad. Y cuando rompes eso, tu identidad también se rompe. Tienes que reconstruirla. Claro. Lo que hacía esta persona en tu vida, ahora te toca sola. Ahora tienes que reestructurar la familia. Bueno, si la persona está con vida porque es un divorcio, pues es mucho más fácil la reestructuración familiar porque los hijos siguen teniendo un papá. Claro. O sea, pero, por ejemplo, si el dinero era de los dos y ahora la mamá tiene que generar esos ingresos, es una preocupación más que ya no, o sea, que antes no tenía. Sí, la verdad que sí tiene sentido, ¿no? Sobre todo lo de la identidad. Al final, cuando uno tiene a una pareja por un periodo de tiempo, son los mismos amigos. Ajá. O sea, tienes tu grupo de amigos. Claro. Tienes parte de tu vida donde creciste con esa persona. Que no las pierdes porque están dentro de tu historia. Entonces es como que, ¿cómo te separo de mi historia y eres parte de ella? Una persona me dijo un momento, bueno, yo puse en mute a todos los amigos en común y le dije, miren, no es nada contra ustedes, pero yo tengo que cortar. Eso es una buena practice. Mira, yo creo que si te funciona en el momento, pues sí. O sea, uno debe hacer lo que le funcione a uno para sentirse mejor. Que si más adelante puede cambiar. Claro. Y está bien dentro del proceso. Pero es como yo, por ejemplo, sí, yo tengo una paciente que hace poco le dije, por favor, quita las notificaciones del iPhone que sabes que te manda como, recuerda esta foto. Y eso es otra. Exacto. Claro, le dije, tú ahorita, o sea, está muy reciente todo, y estas notificaciones lo que hacen es hacerte daño. Yo no estoy diciendo que no puedas tú buscar una foto y ver la foto y querer conectar con ese ser querido que extrañas, no pasa nada. Claro. Pero en este momento no es algo positivo para ti, porque de repente estás tratando de luchar con todo lo que estás sintiendo y te viene y sale este recordatorio. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer para ayudarnos al principio, sobre todo el proceso que es muy doloroso. Al principio, correcto. Entonces, y cuando ya la foto la puedes ver con calma, tranquila, pasarla, o sea, activar tranquilamente. Exacto. O por lo menos divorcios que se manejan de una manera bien, o sea, ya como que se puede ser parte de... Claro. Yo he visto divorcios espectaculares, porque es que no pierden la estructura familiar. Y eso es lo bonito. Correcto. Logran separar lo que es pareja, que ya no está, pero no lo meten dentro de la familia. Siguen siendo una familia aunque no sean pareja. Claro, exactamente. Sí, poder saber ubicar cada espacio, ¿no? Y por eso yo digo que, bueno, por eso yo creo que nació Frente al Espejo. La terapia y los espacios para hablar y como ponerle nombre a las emociones. Bueno, a mí me ha servido mucho. A mí me encanta tu nombre, porque es mirarte. Sí. Nosotros no nos miramos. Nosotros siempre estamos en el exterior. Sí. Y cuando estás frente al espejo, pues no te puedes mentir. Correcto. Te tienes que decir la verdad. Decir la verdad. Y a veces también lo que yo siento es que nos damos puro látigo en lo que vemos en ese espejo, ¿verdad? Como que, ay, lo perdí o me dejó o yo lo dejé o yo no sirve. Pero ¿qué pasa si cambiamos ese diálogo? Claro, la narrativa también es muy importante. Por ejemplo, otro de los casos que yo tengo en este momento, siente mucha culpabilidad la persona. Entonces, voy a dar un ejemplo que no es del caso para
claro, respetar, pero suponiendo que es una pérdida de pareja. Soy una mala mujer porque lo dejé. Entonces yo le diría a esa persona, bueno, vamos a tratar de recordar 3 cosas buenas que hacías como pareja o con esta persona. Entonces eso te hace otra narrativa en tu cabeza, en vez de soy una mala mujer porque no cocino, nunca le cociné, nunca le cociné, pero sí ayudé a las finanzas del hogar, sí le preguntaba cómo estaba, por dar un ejemplo, nunca lo he hecho en tema matrimonial, pero para no irme a mis casos. Claro, vivos pues, que tienes, claro. Pero fíjate, hay una manera de tal cual, de cambiar esa narrativa, y además es que no es una narrativa que estás inventando. Algo, claro, en realidad, ¿no? Claro. Pero es que, ¿sabes qué? Al final hubo un podcast que tuvo mucha controversia y fue sobre el divorcio, ¿no? Y es como que detrás de una decisión, por supuesto que va a haber culpa. O sea, siempre va a haber algo de culpa. Pero esa culpa tiene también sus matices, ¿no? Claro. No, y lo importante con la culpa es evaluar de dónde viene. Porque muchas veces un error nos culpamos. Y a veces tenemos que ver, pero esto que yo cometí, ¿desde dónde lo cometí? ¿Lo cometí desde la maldad? O sea, lo cometí porque yo quise hacer daño, yo sabía que estaba haciendo daño, o de verdad fue un error. Está bueno. Y eso también es importante, porque nos podemos equivocar desde el amor. Yo creo que muchos padres, por ejemplo, nos equivocamos desde el amor. Completamente. Pero eso no quiere decir que no nos equivocamos. Claro, y a veces hasta con tu pareja. A veces puedes tener errores y te equivocas desde el amor. Y mira, con las parejas también a veces hay duelo desautorizado. Porque si tú decides divorciarte, por ejemplo, si yo soy la que dice, me quiero divorciar, y luego yo estoy con amigas y le cuento, bueno, ya salió. Bueno, les voy a dar un caso muy cercano y a mi mamá no creo que le importe. Fue mi mamá. Mamá, perdón. No, tranquila, yo también he puesto a mi mamá aquí de ejemplo. Mi mamá se divorcia de su segundo esposo, que para mí es mi papá, que lo quiero muchísimo, Gustavo. Y claro, fue una decisión de verdad de que como pareja se dejaron de querer, pero no nos hemos dejado de querer como familia. Claro. O sea, seguimos estando juntos, el abuelo de mis hijas, estamos en las fotos familiares, pasamos Navidad juntos, somos familia. Claro, cuando sale la sentencia, mi mamá me llama y me dice, yo estoy muy triste. Estoy muy triste porque ahora, o sea, es verdad, aunque fue su decisión. Y hubo personas que le dijeron, pero ¿cómo vas a estar triste si tú lo decidiste? Y porque ella lo haya decidido no quiere decir que a ella no le dé tristeza que un proyecto que ella tenía, porque en el fondo, un matrimonio es un proyecto de vida. Total. No haya salido como ella quería. Claro. O con lo que sus deseos, con lo que lo inició. No quiere decir que no le duela que esa pareja ya no está como pareja. Sí, y yo creo que requiere mucha madurez tomar decisión, saber poner cada cosa en su lugar, pero al final yo digo que esos vínculos, o sea, tu mamá sigue en el vínculo con tu papá. Claro. De alguna forma. No, y Gustavo muy bello porque él nos escribió una carta. O sea, salió la sentencia y nos llegó una carta, un email a mi hermano y a mí, donde decía, nos estamos divorciando, pero yo no dejo de ser su papá. Claro. O sea, para siempre somos familia. Entonces, Claro. eso fue también muy significativo. Por supuesto. Y me quiero ponerlo de ejemplo, no es que estamos promoviendo aquí el divorcio para nada. Para nada. Para nada. Tengo 18 años casada. Bueno, yo sí soy divorciada. Pero el punto es de que cómo presentárselo a nuestros hijos, a la familia. O sea, no dejar estas cosas abiertas así de la nada, sino, y creo que ahorita hay mucha ayuda, Stephanie, incluyéndote. Incluyéndome. Yo no trabajo con niños, pero por supuesto que yo puedo asesorar a padres. Claro. Yo tengo mucha lectura para niños. O sea, a mí me encanta leer y creo que los niños a través de la lectura, o sea, de los cuentos, aprenden mucho. Y hace poco encontré uno sobre el divorcio, que si me preguntas ahorita cómo se llama, no lo sé, pero te lo puedo dar luego porque es lo que quisieras poner. Lo vamos a poner aquí abajo en el episodio, vamos a escribir cuál es el libro que nos recomienda. Que me encantó sobre el divorcio. Yo no había dado con uno como ese, porque aparte explica como que 3 tipos de divorcios, como que problemas ordinarios del divorcio, problemas graves del divorcio, problemas muy graves del divorcio. Y entonces va explicando cómo hay padres que ni se hablan, y entonces ese pobre niño tiene que elegir con quién tiene que estar. Ay, sí. O sea, lo ponen él quiere a sus dos papás, o sea, a su mamá y a su papá, él no tiene por qué elegir. Claro. Y a veces los adultos ponemos a los niños en situaciones incómodas y no sanas, Sí. que como padres no deberíamos, porque hay que protegerlos. Y con propiedad puedo decirte que eso se puede manejar, Claro. que uno es gran amigo y bueno, familia, digo yo. Y O sea, he vivido así. exactamente, entonces es manejable. Stephanie, qué divina esta conversación, además me encantó
los matices que tocamos de todo este tema de duelo. Te hice preguntas que no te esperabas, quizás. Bueno, esa es un poco mi idea. Me encantaría que, bueno, este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Porque además que tiene un trabajo espectacular, tanto en la parte gráfica como está lleno de detalles. Y son cartas, ¿no? Que Son escribiste. cartas. ¿Cuántas cartas fueron? No me equivoco, hay 17. 17 cartas al amor. ¿A quién se lo recomendarías? Mira, en verdad se los recomiendo a todos. No tienes por qué estar pasando por una pérdida para leerlo, porque es que todos vamos a pasar pérdidas. Entonces creo que es un libro que te puede servir como para entender las pérdidas y aquellas personas que estén viviendo duelos, aunque tú no los hayas vivido, o si los estás viviendo, mi idea con el libro era que te sintieses acompañado, porque yo me sentí muy sola. Me costó encontrar literatura donde poder refugiarme o decir, ella está sintiendo lo mismo que yo. No soy yo sola, yo no estoy sola en este mundo. Entonces de ahí en verdad es de donde nace la idea de crear el libro. Y además de que cuando uno está pasando por momentos fuertes en la vida, uno busca leer algo. Sí, O sea, déjame ver qué encuentro yo aquí. Que no estoy yo sola en esta vida. ¿Sí o no? sí. Pues bueno, aquí tienen entonces este libro y además de que la energía de Stephanie ya la ven. O sea, hablar con ella da paz y tranquilidad. Qué bueno. Totalmente. Además es que está especializada en todos estos trabajos de acompañamiento. Mil gracias por haber venido. A ti por haberme invitado y de verdad abrirme las puertas de esta comunidad tan bonita. Espero que mi comunidad te siga viendo y que podamos trabajar un poquito más en estos temas. Y bueno, ya tienen sus redes sociales y online la pueden conseguir, ¿cierto? Sí, claro, y dentro de Instagram está mi link para contactarme, no solo por DM, pero por WhatsApp. Ok, por WhatsApp le pueden escribir, hace terapia. Pronto estará la página, espero que cuando esté el episodio la página esté y vamos a grabar. Exactamente, y el libro también lo consiguen por allí. En Amazon, y si están en Venezuela, la editora, la casa editorial lo tiene allá. Lo tiene. Mil gracias, Stephanie. Ay, no, a ti. A ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a despedirnos aquí a esta cámara del medio. Gracias por habernos acompañado. Bueno, así comenzamos esta tercera temporada, yendo al fondo, hablando temas sin tabú, acompañándonos y acompañando a los que tenemos al lado. Porque esa conversación frente al espejo cada día sea más compasiva, más íntima y, como tú dices, a mirarnos. Qué importante. Qué importante. Chao. Chao, muchas gracias.